Rec- Muy bien, ¿qué tal? Muy buenos días. Tengan todos ustedes. Agradeciendo su asistencia a este webinar del mes de marzo del 2025. Pues bien, vamos a dar comienzo al tema. Y antes de comenzar, me gustaría que me confirmaran si pueden ver la presentación y pueden escucharme bien. Les agradecería si me pueden poner en el chat que todo esté en orden para dar comienzo a este webinar. Perfecto, muy bien. Me comparten que todo en orden. Excelente. Muchas gracias por su asistencia. Pues bien, vamos a dar comienzo a este webinar en el cual vamos a compartir sobre la información del reporte anual de operaciones de comercio exterior de este año 2025. Sin embargo, la obligación es de presentar información respecto al ejercicio 2024. Me presento, mi nombre es Luis Flores, socio en comercio exterior en la firma Grupo Comward, y es un gusto para mí poderles compartir esta información de relevancia para las empresas que principalmente tienen el programa IMEX o PROSEC. Y pues bueno, vamos a dar comienzo sin más preámbulo a este webinar. ¿Cuál es el contenido que vamos a compartir? Una breve introducción al tema. eh, ¿Cuál es el objetivo de compartir esta información con ustedes? Terminología, que de alguna forma es importante que ustedes comprendan antes de llevar a cabo la transmisión. Como segundo punto, el fundamento legal, es decir, quiénes son los sujetos obligados o quiénes estamos obligados a esta presentación, y el fundamento, ¿no?, normativo. Como punto tres, pues ya el explicar qué es el reporte de operaciones de comercio exterior anual. Eh, en este caso comúnmente se le llama ROACE. Es el entender cuál es el objetivo, qué tengo que considerar previo a, y los errores más comunes que se cometen en la transmisión de este reporte. Finalmente, con algunas recomendaciones que van muy de la mano de lo que vamos a explicar en torno al reporte y su presentación. Pues bien, vamos a dar comienzo al tema. Como lo platicábamos, el reporte de operaciones de comercio exterior es de alguna forma un reporte, como su nombre lo dice, de operaciones que yo realicé de todas mis importaciones y exportaciones. Y vamos a ver particularidades conforme vayamos avanzando. El objetivo de esta presentación es que ustedes entiendan qué es el reporte anual, eh, quiénes son los que están obligados, qué es lo que tengo que considerar, qué información es la que vamos a transmitir, y bien, respecto al tipo de industria o bien el programa que yo tengo autorizado, eh, cuándo lo tengo que transmitir o las fechas límite, y consideraciones relevantes para evitar alguna temática que nos lleve a la suspensión o cancelación de mis programas autorizados por Secretaría de Economía. Bien, nos pasamos a la parte de términos y conceptos que es importante que entendamos
y que muchas veces al no tener el conocimiento de estos, pues cometemos errores en el preanálisis cuando queremos llevar a cabo la transmisión, ¿no?, de este reporte. El primer término es la declaración anual fiscal. En sí, la declaración anual, como ustedes saben, justo en este mes de marzo, las personas morales y también las físicas, pero bueno, aquí nos estamos enfocando en las empresas, que son las personas morales. Las personas morales tienen la obligación de hacer su declaración anual de impuestos. En este caso, de el ejercicio fiscal del periodo anterior. En este caso hablamos del año 2024. Entonces, de esta forma, nosotros le informamos al SAT cuáles fueron, a grosso modo, nuestros ingresos y nuestros egresos, o bien nuestras ventas y gastos, de manera que ellos puedan entender toda nuestra operación y determinar si tengo impuestos por pagar, ¿sí?, o impuestos que solicitarle a la autoridad que me devuelva. Y bueno, hay muchos conceptos que se tienen que llenar en esta declaración y comúnmente la responsabilidad de llevar a cabo esta transmisión es por parte del área de finanzas, de contabilidad, eh, del fiscalista o despachos, no si es que cuentan con algún despacho externo que les lleve a cabo estos análisis de esta declaración. ¿Por qué mencionamos esto? Porque parte de la información que vamos a requerir nosotros para llevar a cabo la transmisión del reporte viene de esta declaración y tenemos que homologarnos con la información que finanzas vaya a transmitir, y también de la parte de logística o comercio exterior tenemos que estar mucho en comunicación con ellos para que podamos corroborar que los datos a transmitir en esta declaración vayan acorde a lo que se hizo en operaciones de comercio exterior. Por eso es que tenemos que entender qué es la declaración anual. Por otro lado, tenemos el término de exportador indirecto. ¿Qué es un exportador indirecto? Es el comercializar mercancía eh, por parte de un exportador hacia el exterior, pero esto a través de un intermediario. ¿Esto qué significa? Muchas ocasiones lo que nos pide el reporte anual, y lo vamos a ver más adelante, es que yo tengo la obligación de exportar mercancías, ¿de acuerdo? Si yo tengo el programa IMEX, que es un programa de fomento a la exportación, mi obligación es que evidentemente yo exporte, porque lo que busca la Secretaría de Economía en este caso es que yo lleve a cabo la elaboración de un producto o proporcione algún servicio y este sea exportado, ¿sí? Entonces, muchas ocasiones las empresas durante el ejercicio fiscal no tuvieron el volumen suficiente de exportaciones. Sin embargo, hay una facilidad o beneficio en el que si yo le vendí una mercancía a un cliente y este a su vez lo exportó, pues bueno, eso pudiese ayudarme a mí como empresa. ¿Para qué? Para sumarlo a mi valor de exportaciones, de manera que me ayude a cumplir con lo que me pide el programa IMES, que tengo que estar cumpliendo en volumen de exportación anualmente. Entonces, por eso esta terminología de exportador indirecto, y por ahí hay una fundamentación que nos permite llevar a cabo esto, y en conjunto con este exportador indirecto, yo le tendría que solicitar una carta para que me expida una declaración en donde me diga que él, la mercancía que yo le estoy comercializando o vendiendo, la está exportando al final de su periodo. Por otro lado, también tenemos el concepto de partes relacionadas. Partes relacionadas, es importante entender qué es una parte relacionada, porque para aquellas empresas con programa IMEX que están tributando bajo el esquema de maquiladora, ¿sí? Y muchas veces aquí se confunde el término de maquiladora en el entendimiento de que es una empresa de manufactura, de que transforman mercancía, y al final del día, pues podríamos tener una apreciación correcta del que una empresa maquiladora, pues es una empresa que trabaja y transforma las mercancías o les da un servicio. Sin embargo, eh, hablando en terminologías fiscales, una empresa
que está tributando bajo un esquema de maquila conforme a la ley del ISR, refiere a empresas que propiamente su régimen fiscal es de maquiladora, es decir, le proporcionan un servicio de maquila a una empresa extranjera a través de un contrato, por lo que la ley de ISR me dice que esta empresa manufacturera no es propietaria de los insumos que utiliza para llevar a cabo la transformación de estos insumos en un producto final. Por lo tanto, este contrato, ¿sí? Nos, de alguna manera nos liga con esta empresa a la que le doy un servicio eh, a través de ese contrato, y en ocasiones se da que en esta relación de negocio hay partes relacionadas. Esto es una cuestión mayormente legal, es decir, ¿cuándo se da el que yo tenga o que exista entre dos empresas partes relacionadas? Bueno, conforme a la fundamentación legal, nos dice que cuando de manera directa o indirecta se participa por parte de la persona o la empresa en la administración, en el control o capital de la otra, o cuando una persona o grupo de personas participe directa o indirectamente en la administración, control o capital de estas, existe esta relación de partes relacionadas. Incluso por ahí la fundamentación nos dice que si existen en las dos empresas familiares trabajando, o bien que figuren dentro de la estructura accionaria, se pudiese considerar que hay una parte relacionada. Entonces es importante que de alguna forma se identifique esto, ¿no? Porque juega un papel importante en la determinación de los regímenes fiscales y también el cómo estamos determinando nuestros precios de mercancías y los valores que se van a declarar. Por otro lado, tenemos el concepto de Data Stage o glosa. ¿Qué es el Data Stage o la glosa? En pocas palabras, pudiésemos decir que es el reporte de operaciones de comercio exterior, ¿sí? Y comúnmente este reporte de operaciones se recibe de manera mensual del periodo anterior, es decir, del mes previo, y quien lo está enviando o otorgando, en este caso es la NAM. Se solicita lo que le llaman matriz de seguridad, nos da un recuadro donde se identifica la empresa de manera única, que es un código alfanumérico, y teniendo esta matriz de seguridad, la NAM mes con mes nos está mandando por correo electrónico un archivo zip con unos archivos de texto que tienen tablas que contienen la información de las operaciones de comercio exterior que yo estuve operando durante el mes previo. Y esto es bien importante para que se pueda llevar a cabo auditorías, revisiones con pulsa de información, no solamente para el área de comercio exterior, sino también para la parte fiscal, porque en este podemos ver la declaración, principalmente información de cantidades y valores, eh, impuestos, contribuciones y otros datos relevantes. Entonces, bueno, comentamos de este concepto porque si la empresa en la que yo estoy trabajando no cuenta con este reporte, pues bueno, se sugiere que si están importando y exportando, lo tramiten, ¿verdad? Para que estén recibiendo estas operaciones y puedan llevar a cabo revisiones que les ayuden a evitar algún error en el tema de declaraciones de información en los pedimentos de importación y exportación. Por otro lado, tenemos el concepto o el entendimiento de lo que son empresas listadas en el artículo 69 o 69 del Código Fiscal. Comúnmente el término del 69 se le conoce como la lista negra del SAT, ¿no? Aquellas empresas que de alguna manera no están llevando su control fiscal de manera correcta y son publicadas por parte del SAT. En el 69 comúnmente se dan las empresas que tienen algún crédito que se les imputó por parte del SAT. Y las del 69 son aquellas que se les conoce como los CEFOS o los CEDOS, que son empresas que están de alguna forma emitiendo facturas que no son reales, ¿verdad? Y no pueden ser acreditadas. Pero bueno, es importante que verifiquen que no esté llevando a cabo operaciones con empresas, principalmente las listadas en el 69B, y esas están publicadas el portal del SAT, ya lo pueden ustedes investigar, ¿no? En Google pueden
buscar empresas del 69 y ahí vienen todos los listados, ¿no? Eh, Se menciona esto, ¿por qué? Porque es parte de las revisiones previas que tenemos que hacer y constantes, ¿no? En cuanto a mi operación del día a día. Por otro lado, en terminologías, pues, bueno, tenemos BUSEM, que este concepto es la contracción de lo que conocemos como ventanilla única de comercio exterior, en el cual es una plataforma web donde se llevan a cabo diversos trámites ante dependencias gubernamentales, y en este caso puede ser Secretaría de Economía, Semarnat, COFEPRIS, el SAT, y pues bien, en esta plataforma es donde mandamos nuestro reporte anual de operaciones de comercio exterior. Por otro lado, tenemos la terminología de IPC o IPS. Así se refiere comúnmente en el argot de comercio a lo que refiere a los inicios de proceso de suspensión o el inicio de proceso de cancelación, ya sea de un programa de fomento o bien de alguna certificación. Y pues bien, eso es lo que refieren estos términos IPC y IPS. Realmente, si yo no cumplo con la obligación, lo que corresponde por parte de, en este caso, Secretaría de Economía, respecto al programa IMEX o PROCE, que es que inician un proceso de suspensión. Si no se subsanan las inconsistencias, ya la autoridad empieza un proceso de cancelación, ¿de acuerdo? Y una vez teniendo tanto la suspensión como la cancelación, pues bueno, yo no puedo gozar de los beneficios que me da el programa. Por otro lado, tengo el concepto de balanza comercial y la balanza comercial es un indicador que nos mide la relación de la exportación contra la importación o las exportaciones e importaciones de una empresa o de un país, ¿no? Y esto es información relevante principalmente para la Secretaría de Economía o bien, me imagino que conocen el INEGI, en el que llevan a cabo estudios de estadística para conocer cómo estamos en cuanto a la balanza comercial con el resto del mundo, ¿verdad? En el tema de las exportaciones que se realizan en el país o la competitividad que tiene nuestro país ante otros países, ¿no? Tenemos también el término de valor agregado. ¿Qué es el valor agregado? Y volviendo a tocar el tema de lo que son aquellas empresas maquiladoras, ¿no? Que tributan bajo el régimen fiscal de maquiladora. Eh, las maquiladoras, como mencionábamos anteriormente, son empresas que de alguna manera toda la inversión o la mayor parte de la inversión la reciben por parte de la empresa con el que tienen el contrato del extranjero, y estas proveen de los recursos económicos para hacer la adquisición de los insumos. Entonces, como hacen un trabajo de maquila, pues prácticamente esta empresa que maquila no tiene la propiedad de los insumos, de la maquinaria, incluso de los pagos que les hacen a su personal y que de ahí derivan muchos beneficios fiscales. Pues bien, como no son dueños de esto, evidentemente cuando ellos hacen una venta, pues propiamente no hacen la venta del producto, porque no son dueños de la mercancía, sino todo esto lo trabajan en consignación, pudiésemos decir, bajo un préstamo, por decirlo de alguna manera. Entonces, ¿qué es o de dónde viene su ganancia o su ingreso? Pues viene de cobrar el servicio de la maquila. Ya esto comúnmente se le llama valor agregado. Entonces, como tal, una empresa manufacturera que lleva a cabo un proceso de maquila en su facturación, facturan el servicio y esto se tiene que declarar, ¿sí? Cuando se hacen las exportaciones del producto. Entonces, hay campos dentro de lo que son en los pedimentos y o las operaciones para poder determinar cuál fue mi valor agregado y en este caso determinar cuánto fue el costo de mano de obra, cuánto fue el costo de material y entre otros conceptos, ¿no? Que me suman de alguna forma el costo final del producto y es lo que se declara cuando se exporta la mercancía. Entonces es importante que conozcamos o entendamos qué es el valor agregado. Y como estamos comentando, la empresa maquiladora. ¿Qué es una empresa maquiladora? Ya lo hemos venido diciendo. Es una empresa con el que celebran un contrato de maquila con un extranjero para llevar a cabo la transformación de insumos para posteriormente ser exportados. ¿De acuerdo? Y su ganancia viene, evidentemente, del valor agregado declarado en las operaciones. Y bien,
Teniendo ya este contexto en cuanto a terminologías, vamos a pasar a ver quiénes son los sujetos obligados y cuál es la fundamentación, o bueno, quién me obliga, dónde se me obliga a mandar este reporte. Pues bien, como los programas IMEX y PROSEC son otorgados por parte de Secretaría de Economía y no así del SAT, eh, ¿quiénes son los sujetos obligados? Pues todas aquellas empresas que tengan el programa IMEX y PROSEC autorizado por parte de Secretaría de Economía, ¿sí? En términos sencillos. Hacemos mención lo que hace muchos años también existía, que es el tema de las empresas altamente exportadoras y o las empresas exportadoras. Era un concepto o beneficio que otorgaba la autoridad también para cuestiones fiscales a las empresas que si comprobaban que tenían exportaciones al exterior, pues bueno, podían darse de alta a estos programas, a la Altes o al Essex, y tenían ciertos beneficios, ¿no? Sin embargo, esto ya no es aplicable, pero hay muchas empresas que si en aquel entonces se identificaron en estos programas, pues les sigue apareciendo cuando transmiten su reporte anual de comercio exterior. Y bien, ¿dónde se fundamenta? En primer lugar, en la ley aduanera, en su artículo 109, nos menciona sobre esta obligación, ¿verdad? Nos dice aquí, las maquiladoras y las empresas con programas de exportación, hablando del IMEX, autorizadas por la Secretaría de Economía, deberán presentar ante las autoridades aduaneras la declaración en la que proporcionen la información sobre las mercancías que retornen, la proporción que representan de las mercancías importadas temporalmente, las mermas y desperdicios que no se retornen, así como aquellas que se destinan al mercado nacional y conforme lo establezca el reglamento. Entonces, ya la ley aduanera en su artículo 109 nos dice que estamos obligados a la presentación de este reporte de manera anual. Por otro lado, el decreto IMEX, en su artículo 25 y adicionalmente en la regla 3.216 de lo que son las reglas y criterios que establece Secretaría de Economía para el comercio exterior, pues nos dice que estamos obligados a la presentación de este reporte. ¿De acuerdo? Por otro lado, en el PROSEC, en el decreto PROSEC, en su artículo octavo, ¿sí? Nos habla también de esta obligación. Y adicionalmente, por ahí, como ya mencionábamos, el Essex en cuarto transitorio, por ahí nos indicaba en estos artículos que estamos viendo en pantalla de esta obligación, ¿no? De la presentación de estos datos. Entonces, aquí ya podemos nosotros corroborar del por qué tenemos que dar esta información a la autoridad. Y esto nos permite tener la continuidad del programa. Al no hacerlo, pues bueno, y ser una obligación, empieza este proceso de suspensión. Pues bien, vamos a pasar al entender qué es lo que yo debo transmitir a la autoridad en este ROACE y qué tengo que considerar, ¿de acuerdo? Pues bien, antes de comenzar, calendarios, ¿no? De obligaciones. Como bien lo estaba comentando, prácticamente estamos a pocos días para que se termine el mes de marzo y al inicio de esta presentación estaba compartiéndoles que el área de finanzas, fiscal o los despachos que les apoyen en la parte de contabilidad tienen que llevar a cabo la declaración anual, ¿de acuerdo? Y en esta declaración anual hay muchos conceptos que tienen que llenar, pero uno de estos es justamente las ventas totales de la empresa y de estas ventas, ¿qué proporción fueron ventas hacia el extranjero? ¿De acuerdo? Y esto es un punto primordial. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones el área de finanzas no se comunica con el área de comercio exterior o logística y transmiten información que siquiera ha sido validada con el área de comercio, es decir, en las operaciones de exportación. Entonces, existen discrepancias cuando el área de comercio requiere mandar este reporte anual y realmente no se cierra este sesgo o esta diferencia o este gap de datos y se quedan así. Digo, realmente, si fuera la diferencia muy grande, pues pudiese existir algún riesgo o ser cuestionable por parte de la Secretaría de Economía. Sin embargo, lo ideal es que no existan discrepancias, ¿verdad? Y esto principalmente para el área fiscal, porque si la diferencia fuera muy grande hacia la alza, suponiendo que el área de fiscal diga, oye, ¿sabes qué?
reconocemos una venta por 10 millones de pesos en el año, pero exportado 1 millón, y resulta que exportado realmente fueron 200,000 pesos, pues evidentemente eso puede ser contraproducente para el tema de declaración fiscal y el pago de impuestos o el bien si puedo acreditar yo IVA o no, o ISR, etcétera, ¿no? Entonces, por esto es importante el que podamos cotejar previo a que ellos manden su declaración anual esta información con el área de finanzas y posteriormente esto nos sirva a nosotros en comercio exterior para que la información vaya muy acorde a lo que se reportó en la declaración anual en caso de que llegase a existir una revisión por parte de la Secretaría de Economía o bien el SAT. ¿De acuerdo? Y pues bien, el calendario nos dice, si yo soy una empresa con programa IMEX, ¿cuál es la fecha límite de presentación? Si soy una empresa con el programa PROSEC, ¿cuál es mi fecha límite de presentación? Si tengo Altex o ISEX también, sus fechas límites. Sin embargo, como les comentábamos, ahorita la importancia va sobre el IMEX y el PROSEC. Hablando del programa IMEX y PROSEC, yo puedo empezar a hacer la transmisión de este reporte a partir del 1 de abril, es decir, del siguiente mes. Y tengo límites de presentación. Como se pueden dar cuenta, mi límite de presentación del programa, en el caso del IMEX, tengo hasta el 31 de mayo. En el caso del que yo no lo haya transmitido en abril, yo tengo hasta el 31 de mayo para evitar una suspensión del programa. En caso de que yo no lleve a cabo la transmisión de este reporte, pues prácticamente, ¿qué va a pasar? Va a existir la suspensión y me van a dar tiempo para subsanar. ¿Cuál es este tiempo? Me dan prácticamente hasta el 31 de agosto para subsanar la omisión. Y si no llego a transmitir la información, para el 1 de septiembre va a darse la cancelación del programa. Es decir, me inician un proceso de suspensión, el IEPS, y si no llego a subsanar en el tiempo límite, que es agosto, para 1 de septiembre se da la cancelación. Sin embargo, a partir de la suspensión, pues yo no puedo gozar de los beneficios del programa, en el caso del IMEX. Ahora hablando del caso del PROSEC, a diferencia del IMEX, si yo nada más tengo PROSEC, aquí estamos hablando del que la empresa tiene nada más IMEX o la empresa solamente tiene PROSEC. ¿Por qué? Porque hay empresas que tienen ambos y ahí cambia la consideración. Existe una facilidad de la cual yo me puedo colgar como beneficio si tengo ambos programas. Pero bueno, hablando del PROSEC, a partir del 1 de abril y tengo hasta el 30 de abril para transmitir esta información. Si no llego a presentar esta información, tengo hasta el 30 de junio para subsanar eh, el tema de la suspensión y si no doy esta información para el 1 de julio, me cancelan el programa PROCE. ¿De acuerdo? Entonces es importante que consideren estos tiempos porque evidentemente el no transmitir pues, puede conllevar a un inicio de suspensión y posterior cancelación del programa. Adicionalmente, como les comentaba, si yo tengo vinculados mis programas o tengo los dos, el programa IMEX y PROSEC, pues tengo la facilidad que se homologa la presentación de esta presentación y por ahí pues tengo como límite el 30 de abril para la presentación, ¿de acuerdo? Entonces, aquí es importante considerar lo siguiente. Empresas con IMEX y o PROSEC deberán presentar el reporte anual PROSEC entre el 1 y el 30. La información se aplica automáticamente al programa IMEX. Vaya, si yo tengo la vinculación de ambos, prácticamente al transmitir esta información del reporte anual, teniendo los dos, ¿sí? Se cumple la obligación de ambos. Como veíamos anteriormente, en ambos decretos, en IMEX y en PROSEC, se tiene la obligación de presentar el reporte. Esto no significa que tenga que presentar dos por separado. Si tengo los dos, solamente presento la información en una sola ocasión y se dan por notificados para ambos programas. Si aquellas empresas que tienen Altex y Essex aún lo tienen porque les va a aparecer, pues también automáticamente se dan por presentadas. De hecho, ni siquiera hablé de las fechas límite de presentación o de cancelación de esos programas, porque en realidad ya están ligados, ¿no? Por otro lado, empresas con IMEX y PROSEC que no presenten su reporte anual antes del 30 de abril, el PROSEC queda automáticamente suspendido, ¿de acuerdo? Su IMEX continúa vigente hasta el último día de mayo, ¿de acuerdo? Que es lo que estamos mencionando en la parte superior. Y esta información, cuando se presente, se va a replicar automáticamente en el PROSEC. Y este último va a ser reactivado cuando yo presente mi información o subsane la información del IMEX y automáticamente se subsana lo del PROSEC,
¿sí? No sé si me explique aquí, si hay alguna duda, les comentaba al inicio que por el chat me pueden dejar sus preguntas para ver si podemos contestar estas. Si al último día del mes de mayo, ¿sí? Que es el 29 de mayo, una empresa IMEX y Prosegur no presenta el reporte anual, se suspenderá también su IMEX. Mucho ojo, porque también este tema del que estén vinculados, tengo a ambos programas, pues me puede llevar a una suspensión o afectación de mi programa IMEX. Si el 30 de junio del 2025, que son estas empresas vinculadas, no presentan el reporte anual PROSEC, el programa será cancelado y el IMEX seguirá suspendido, ¿sí? Y si el 31 de agosto no presentamos el ROACE del IMEX, el programa va a ser cancelado. Entonces pongan mucha atención en el calendario. ¿Cuál es nuestra recomendación? Que presenten el reporte en abril, ¿sí? Y nos quitamos de estos temas. Uno de los temas que nos topamos mucho es que las empresas, como la declaración, el área fiscal no la termina y no tiene los datos finales, no lo presentan en el mes de abril, se esperan hasta mayo. Entonces, es importante considerar que si tienen ambos programas, tienen que hacerles ver al área fiscal que requieren la información, vaya, al menos de manera tentativa, para que ustedes puedan transmitir y cumplir con la obligación y no se encuentren bajo un supuesto de suspensión, porque evidentemente una reactivación es un poquito más compleja. ¿De acuerdo? Pues bien, ¿qué tenemos que considerar? Con anticipación, es importante que antes de presentar nuestro reporte anual, en consideraciones previas, revise si mi RFC esté activo. Número dos, no encontrarnos en la lista negra del SAT, es decir, publicados en el 69 o 69, ¿sí? Nosotros como empresa, vaya, ustedes pueden buscarlo en internet, como les comentaba, en Google, listado de empresas del 69-B del SAT, de ahí nos va a salir el listado. Por ahí vienen aquellos que están en firme, los que están en su puesto de listado del 69, las que ya están en definitivo, etcétera, ¿no? Es un listado ahí que nos aparece, son diversas publicaciones, pero hay uno que nos dice listado completo, entonces ustedes pueden entrar ahí, abrir el listado completo y ahí buscarse, ¿no? Porque muchas veces ni se dan cuenta o el área fiscal no informa a los otros departamentos porque pues de alguna forma al publicarse en estos eh, listados pues evidentemente pues son de cuestión muy, ¿cómo podríamos decir? Delicada, ¿no? Sensible. Y pudiese interpretarse por parte del equipo de la empresa o del que la empresa pues no es una empresa seria, ¿no? Por otro lado, también asegurarnos que nuestra opinión de cumplimiento se encuentre en sentido positivo. Eh, Muy importante, ya lo platicábamos, cotejar con finanzas los valores de venta al extranjero. Asegurarse con ellos, sentarse con ellos en una reunión y decirles, oye, ¿sabes que yo identifico exportaciones a tal monto? ¿Cuánto traes tú identificado, no? En la parte fiscal. Entonces, que se homologuen lo más posible estos valores o que identifiquen de dónde vienen las diferencias, ¿no? Porque muchas veces pueden existir cancelaciones de venta, devoluciones incluso, ¿no? Y de ahí vienen estas diferencias. Por otro lado, y este punto es crucial porque eh, si yo no tengo mis domicilios correctamente registrados ante el SAT o bien no se encuentren activos o verificados por el SAT, una cosa es que yo lo dé de alta y esté activo, pero hay un estatus en el portal del SAT que nos dice si está verificado. Tiene que estar verificado porque de no ser así, en el portal del SAT o en mi RFC directamente, esto hace interfase con ventanilla única, BUSEM, y como son dos plataformas diferentes, cuando yo quiero presentar mi reporte anual y alguno de los domicilios que tenga la empresa no se encuentre correctamente registrado y verificado, me va a causar problemas para yo poder transmitir mi reporte anual. Y el hecho del que me puedan ayudar a resolver esta problemática puede tomar tiempo, vaya. Puede ser de que me resuelvan en 2, 3 semanas y no me dé oportunidad de cumplir los tiempos límite, ¿no? De presentación del reporte anual por un tema fiscal. Entonces es importante que empiecen a revisar, eh, principalmente en ventanilla, ¿no? Si les permite avanzar en el trámite, no con esto quiero decirles que lo transmitan, sino ustedes pueden entrar inmediatamente cuando le dan siguiente en los pasos nos sale un mensaje de error, oye, tienes un problema con tu domicilio y pues ahí nos podemos dar cuenta que hay un tema
en la parte del RFC, ¿no? En los domicilios que tenemos registrados. ¿Y por qué mencionamos esto? Porque una empresa puede tener más de un domicilio y puede ser que solamente un domicilio trabaja con el programa IMEX, pero la afectación del tema del domicilio puede darse para cualquiera de los domicilios que se tengan en el RFC. Si la empresa tiene 5 domicilios y uno de estos tiene problemas, pues puede ser que nos afecte en la representación en ventanilla única del reporte anual. Por eso es importante que verifiquen esto. Por otro lado, es que evidentemente tenga mi certificado de firma electrónica avanzada activa y vigente. Y pues bien, el artículo 28 del decreto nos dice lo que ya platicamos, ¿no? La Secretaría anualmente deberá verificar que las empresas con programa cumplen con lo previsto en el artículo 11, fracción tercera del presente decreto, vaya que es en relación a esta presentación de información. Por otro lado, esto ya va acorde sobre el reporte que vamos a transmitir. Muy importante que en ventanilla única, ¿sí? Los valores que se reportan son en miles de pesos. Es decir, nos pide información de la venta total, nos pide información de las exportaciones en valor, ¿de acuerdo? Y es el valor comercial, ¿de acuerdo? Esa es otra de las muchas dudas que se tienen. Hoy es valor aduana, es valor comercial, ¿cuál de los dos? Entonces es importante comprender que aquí es el valor de transacción de la mercancía, que comúnmente es el valor comercial. Y, por ejemplo, si yo vendí, en este caso, 1 millón, pues en miles, pues tendrían que ser 1000, ¿verdad? Yo tengo que reportar 1000 en el reporte anual. Y es un error muy común que vacían el valor en millones, ¿sí? Entonces, cuiden ese factor. Los números se representan en miles. Como número dos, la facturación total y la exportación. Las empresas con programa IMEX podrán determinar sus ventas totales tomando en cuenta únicamente la facturación total, ¿de acuerdo? Y esto es, la venta refiere a lo que es mercado nacional y el mercado de exportación, vaya, el total de venta de la empresa en pocas palabras, ¿sí? Entonces, mi venta total, suponiendo que la empresa tuvo una venta reportada en su declaración de 10 millones, pues bueno, eso es lo que yo considero como venta total. Y el total de sus exportaciones nos habla que es la sumatoria de la relación de pedimentos de exportación que yo tenga directa o indirectamente realizados. Sí, por aquí creo que hay una pregunta. Voy a permitir aperturar. Sí, adelante, Hilda. ¿Alguna duda? No, ¿nos escuchamos o bien si pueden dejar su consulta por ahí en el chat? Ahí pueden hablar, ¿no? No sé si hay alguna duda. Muy bien. Vamos a continuar. Si me pueden dejar su mensaje ahí, lo platicamos. Ok, entonces aquí estamos hablando del que consideren la exportación, las exportaciones directas o indirectas. Como bien comentábamos hace unos momentos, la exportación indirecta es a través de un tercero, ¿verdad? Y considerar estas ventas y que ellos estén de acuerdo en ayudarme a declarar cuánto fue lo que exportó de lo que yo le vendí. Es importante también del que si yo hice rectificaciones o modificaciones a mi exportación, no las sumen en esta exportación. Hay que quitarlas, porque muchas veces sacan los reportes del anexo 24 o del Data Stage, ¿sí? De su sistema de control de inventarios anexo 24, que es una obligación también del programa IMEX, y también suman la rectificación. Y esto causa diferencias, porque hay empresas que tienen muchas rectificaciones. Entonces, el reporte les aparece la rectificación y el pedimento original, o muchas veces se rectifica 2 o 3 veces y se triplica, ¿no? La información. Entonces, tomen en cuenta esto, las exportaciones no suman lo que son las rectificaciones, ¿sí? Mucho cuidado ahí. Por otro lado, las maquiladoras puras, lo que hablábamos de estas empresas que tienen contratos de servicio de maquila y que si tienen o no partes relacionadas, es decir, que tienen mercancía en consignación. Si trabajan bajo este esquema, cuando ustedes saquen el reporte de exportaciones,
el data stage tiene valor comercial, valor en aduana y valor agregado. El valor agregado es el que se declara impedimento en el campo de valor agregado y las maquiladoras solamente pueden considerar en el valor de exportación este valor, ¿de acuerdo? Por lo tanto, es importante que con finanzas definan cuál es el valor agregado que ellos declararon en sus ventas y el valor que ustedes tienen en la exportación. ¿Sí? Este valor agregado lo podemos ver en el data stage y este es el valor que se va a declarar como exportación. Mucho cuidado con esto, no el valor total comercial que se declara en la exportación de mercancías para empresas maquiladoras puras, ¿de acuerdo? Eh, por otro lado, también los montos y tipos de cambios. La balanza comercial se capturan los datos en miles de pesos, ¿sí? Y de alguna forma es importante que consideremos en las declaraciones si hay consideración en valor dólares al tipo de cambio, qué tipo de cambio estoy considerando para tomar el valor tanto de finanzas como de comercio exterior. Y pues bien, ese punto es importante, ¿no? Porque muchas veces eso también corresponde en el término de lo que es la pérdida cambiaria, un tema, ¿verdad? Ahora, otro de los puntos que es el de el exportador indirecto de las ventas, que es la parte que estábamos mencionando en la facturación de exportación, ¿de acuerdo? En este caso, el exportador directo, conforme a la regla de comercio exterior 5.2.9, nos permite que se sumen estas exportaciones a través de un tercero, ¿sí? Si es que yo no cumplo con lo que me dice el IMEX, y aquí, ¿qué me pide el IMEX para poderlo mantener? De la venta total, yo tengo cualquiera de estas dos, ¿eh? Que el 10% de mi venta sea exportada o que tenga $500,000 reportados como exportados. ¿De acuerdo? Puede ser cualquiera de los dos. Entonces es importante que consideren esta situación. Y si yo cumplo con esto, pues bueno, yo puedo transmitir el reporte. Por eso es importante el que si yo no cumplo, ver de qué manera, a través de un exportador indirecto, puedo llevar a cabo la transmisión. Bien, ¿qué se considera además, y hablando de la balanza comercial, ¿no? Hablábamos que la balanza comercial son mis importaciones y exportaciones, ¿no? Y esto es lo que me pide reportar, en todo caso, la autoridad. La balanza comercial, como hablábamos, se tiene que transmitir en miles de pesos. Aquí la balanza comercial que nosotros vamos a ver es el saldo que corresponde al total de mis exportaciones menos mi total de importaciones. Este cálculo del saldo lo hace automáticamente la ventanilla única cuando se transmite la información, cuando se declara. Y el total exportado corresponde al total de mis exportaciones entre las ventas totales por 100, ¿sí? Y esto me da una razón que es el porcentaje que yo tengo que cumplir, ¿de acuerdo? Por eso es importante el que yo identifique cuánto es mi venta total, que me lo tiene que compartir finanzas o contabilidad, ¿sí? Y yo vacío el dato de las exportaciones que yo tengo que cotejar con mis exportaciones, ya sea en el reporte de operaciones de comercio exterior o bien sobre el data stage o mi sistema de control de inventarios, si es que yo no tengo el data stage. Y conforme a esto, el sistema hace este cálculo, esta consideración, ¿no? Las ventas totales sobre exportaciones por 100 y me va a dar el porcentaje. Eh, como lo estábamos comentando, el saldo se calcula de forma automática. El porcentaje de exportación, una vez que yo capture mis exportaciones y mis ventas totales, automáticamente me determina el valor. Esto es una de las dudas más comunes, ¿no? En la balanza comercial que tenemos que considerar, especialmente en el tema de las claves de operación, ¿sí? Entonces, en este caso, las claves de operación que yo tengo que considerar, ¿no? Hablando de la balanza comercial, el saldo, ¿no? El total de exportaciones se considera el valor comercial y o valor agregado, si soy maquiladora pura, ¿sí? De la exportación directa e indirecta, vaya, ¿sí? Se suman esos dos. Como ya lo estábamos hablando, hay que excluir pedimentos que se rectifican y las claves de pedimento que comúnmente se suman a la exportación, que esta es una duda muy frecuente. Oye, ¿cuáles considero, no? Comúnmente se consideran las claves temporales, RT, B1s, también los definitivos los sumamos, porque son al final del día exportaciones. También las salidas de desperdicio o las constancias de transferencia
de mercancía, que son principalmente para la industria automotriz, ¿de acuerdo? Es importante que consideremos eso como mi valor de exportación, ¿ok? En el tema de total de importaciones, ¿y por qué mencionamos importaciones? ¿Por qué? Porque esto lo consideramos para las empresas PROSEC. En el caso del PROSEC, si yo nada más tengo PROSEC, ¿sí? El programa PROSEC autorizado me pide las importaciones. Entonces aquí, nuevamente, ¿qué consideramos? Verificar las importaciones excluyendo las rectificaciones para evitar duplicar valores. Se suman las importaciones directas también indirectas, ¿sí? Se considera la materia prima, partes y o componentes propiedad de la empresa, ¿sí? Y también para el tema de comentarios en torno a las importaciones, ¿qué operaciones o claves se van a tomar para sumar la importación? Virtuales, las claves IN, que son temporales, las definitivas con clave A1 o cambios de régimen también se van a considerar, ¿de acuerdo? Por otro lado, en la parte del valor de exportaciones, yo voy a sumar mi valor comercial de exportaciones directas o indirectas, ¿sí? Lo mismo, ¿no? Excluir rectificados y las claves que ya estábamos explicando del lado izquierdo. Y las ventas totales, como ya lo compartimos, es la facturación en el mercado nacional más la facturación de exportación, que esto lo valido con finanzas. Y por otro lado, tengo el tema de verificar estos valores en la declaración anual o en los estados financieros, si es que todavía no está lista la declaración anual. Y el tema de estas ventas totales, como ya hemos mencionado, es en miles de pesos, ¿sí? Conforme a los valores que están en facturación como en la declaración, ¿de acuerdo? Muy bien. Esto es como se viera el reporte de la declaración fiscal, ¿de acuerdo? De hecho, ha tenido cambios y creo que ya incluso para este año es un poquito distinto. Sin embargo, aquí lo importante es que del apartado, nosotros evidentemente, si no somos especialistas en lo fiscal o en lo contable, pues hay que acercarnos con el área y comentarles, oye, mira, yo lo que necesito de lo de la declaración es el apartado de estado de resultados, ¿sí? Y se dan cuenta, aquí viene mencionado lo de las partes relacionadas o partes no relacionadas, que era lo que les comentaba. También finanzas tiene que determinar las operaciones que de alguna manera se están declarando como partes relacionadas y aquellas que no. ¿Sí? Esto más que todo por el hecho de la afectación del precio de mercado, precio de venta. ¿Sí? Entonces, aquí consideren esa parte. ¿Qué sucede aquí? Del que yo tengo que verificar, ¿sí? ¿Cuáles son mis ventas nacionales y mis ventas extranjeras? Estas dos se suman del apartado del total, ¿sí? Pero también tengo que considerar que tengo que quitar las devoluciones, descuentos o bonificaciones sobre ambas ventas. Es decir, yo tengo que sumar ambos conceptos y restarle las devoluciones, que era lo que les comentaba. Muchas diferencias surgen porque nada más estamos considerando las ventas totales y no así las devoluciones o cancelaciones de ventas o alguna bonificación que se realizó. Por eso es importante que nos sentemos con el área fiscal para que nos determinen cuál es el valor final, ¿no? Y yo pueda decir mi venta total es de tanto monto, ¿no? Y yo esto lo pueda vaciar en el reporte anual. Por otro lado, el tema de exportaciones, pues yo lo puedo verificar conforme al DAR Stage o el reporte de operaciones en el sistema de control de inventarios. Ahora bien, ya teniendo esta información, ¿sí? Que ustedes pudiesen pedirles el total nada más, porque puede ser que por fines de confidencialidad el departamento les diga no te puedo compartir este recuadro, ¿sí? Pero bueno, al menos pedirles la venta total, eso sí es importante, y que le pidan que tenga la consideración del que pásame el monto, ¿sí? De lo nacional, de lo extranjero y quítale las devoluciones y pásamelo por separado, ¿de acuerdo? Entonces, ya teniendo esta información, pues yo ya me puedo pasar a vaciar esta información en el reporte. Ahorita vamos a ver esa parte. Y bueno, previo a comenzar, también es importante el clarificar para aquellas empresas que se dedican al sector textil y de confección, además de las importaciones y exportaciones, también les va a pedir lo que corresponde a lo que es el personal ocupado, ¿de acuerdo? Entonces, aquí en el tema del personal ocupado, ¿qué pasa? Eh, en el personal ocupado nos pide cuánto es el personal que yo tengo en el periodo semestral del año previo en administrativos y operativos, ¿ok? Eso me lo pide cuando soy una empresa textil, ¿sí? Entonces, esta información también me la tiene que facilitar
el área de finanzas o el área de recursos humanos, ¿no? Para yo poder vaciar estos valores, ¿de acuerdo? Entonces, si soy una empresa textil, además de pedir las ventas, pídanle esta información al área de finanzas para que puedan vaciar esta. Y bien, ¿cómo se presenta este reporte? Yo entro a Ventanilla Única Digital, que este es el ingreso. Me imagino que ya muchos conocen cómo entrar a Ventanilla Única. Tengo que tener evidentemente mi fiel o mi firma, mi e-firma, que es lo que veíamos en las consideraciones previas. Yo me firmo. Una vez que entro dentro del portal, voy a irme al apartado de lo que son solicitudes, selecciono solicitudes nuevas, me va a abrir las diferentes dependencias en las que yo puedo llevar a cabo trámites, en este caso selecciono Secretaría de Economía, y una vez dentro de los diversos programas o autorizaciones, me da el menú directamente. ¿Sí? De hecho, esto viene de la guía, ¿no?, que proporciona Secretaría de Economía para la transmisión del reporte anual. Selecciono Reporte Anual de Operaciones de Comercio Exterior. ¿Sí? Me abre un submenú donde me dice reporte anual de operaciones, le doy clic y una vez dentro me pide seleccionar el programa que tengo autorizado. Ya cuando le doy clic al programa, me va a desplegar la información de la empresa, ¿sí? Me dice los programas que yo tengo autorizados, ¿sí? Si se dan cuenta, tiene tres pestañitas cuando abro la solicitud. La primera pestaña es la información de la empresa solicitante. Y aquí es bien importante que se validen que los datos que se tienen, tanto en la información de la empresa como la información de los programas autorizados, sean los correctos, porque muchas veces hay algún error, ¿no? Principalmente en el tema de domicilio o el medio de contacto al que va a llegar la notificación, ¿ok? Del oficio del que ya presenté mi reporte. Entonces, ya una vez que yo valido que todo está en orden, perfecto, puedo transmitir. Si se dan cuenta, en la parte inferior, cuando yo me muevo a la segunda pestaña, me dice, tú tienes autorizado este programa, y aquí me muestra, si se dan cuenta, el tipo de programa IMEX Prosec, se ve muy pequeño, pero aquí ustedes pueden observar cuando entren el programa autorizado, el folio de autorización y la modalidad, ¿no? Como saben, el IMEX tiene diversas modalidades. Entonces, aquí ustedes se pueden dar cuenta qué modalidades tengo autorizado, pero si tengo vinculados los programas IMEX y Prosec, yo selecciono, le doy clic aquí y me va a aparecer aquí para poder continuar a presentar mi reporte anual. Si se dan cuenta, la pestañita de la presentación del reporte viene inactiva hasta que yo seleccione esto y le dé siguiente. Al seleccionar, ya me va a permitir llevar a cabo la captura del reporte. Entonces, si de alguna manera tienen problemas para ver la información, pues es importante que contacten a Secretaría de Economía y en su guía nos dice, manda un correo a atención.imex@economía o atención.prosec@economía para que puedas reportar esta circunstancia y te puedan ayudar a resolver la problemática. Una vez que yo selecciono el programa, le damos clic al botón continuar y ya nos abre la balanza comercial, ¿de acuerdo? La que veíamos hace unos momentos, donde si se dan cuenta, los campos que están inhabilitados son el total de importaciones, el saldo B-C y el porcentaje de exportación, que era lo que compartíamos que se calcula de forma automática, que es en sí las exportaciones, ¿sí? Y mis ventas totales por 100. Y aquí me va a dar el porcentaje en el que yo tengo que cuidar que cumpla con lo que me pide el programa IMEX, que es el 10%, ¿sí? Mínimo aceptable o bien $500,000. Si yo no cumplo aquí con el porcentaje, pero la exportación cumple con los $500,000, yo puedo darle continuar, porque estoy cumpliendo por monto, no por porcentaje. De acuerdo, que es otra de las dudas también muy comunes. Pero bueno, esta es la balanza comercial. Si yo tengo los programas vinculados, me va a aparecer esta información, pero si tengo solamente el PROSEC, me va a salir otra información que vamos a ver más adelante. Una vez que yo tengo, aquí viene un poquito más amplia la imagen, donde yo tengo la balanza comercial, una vez validados los datos de mis ventas, si se dan cuenta, aquí se está capturando en miles de pesos, ¿de acuerdo? De hecho, ahí me lo dice entre paréntesis, miles de pesos. Entonces, 1,000, ¿qué correspondería? Pues quitándole los tres ceros sería 1,000,000, ¿verdad? Mi venta total es de 1,000,000, mis exportaciones son de 1,000,000 porque toda mi venta es exportada, pues obviamente aquí el cálculo me lo da en automático que el 100% de mis ventas son exportadas, ¿de acuerdo? Entonces aquí cumplo totalmente con el requisito que me pide el IMEX para poder tener la continuidad sin pasar por una suspensión. Es importante mencionar que si yo no cumplo con el porcentaje o el monto, se puede iniciar un proceso de suspensión. Y en total de importaciones, pues bueno, no me la pide si soy empresa IMEX solamente.
Si soy empresa Prosec nada más, sí me va a pedir las importaciones. Ya una vez que yo capturo mis valores, como lo vemos en pantalla, le doy continuar y me va a pedir firmar la solicitud. A diferencia, el Prosec me pide un poquito más de detalles. Además de la balanza comercial, que también la tengo que ingresar, ¿de acuerdo? En la balanza comercial, como se pueden percatar, ya me activa el botón de importaciones. Entonces ahí tengo que verificar el total de mis importaciones que realicé durante el ejercicio. ¿De acuerdo? Ahora, me abre una pestaña en la parte inferior, ¿de acuerdo? Que me dice la relación de bienes que produje durante el periodo. Y si se dan cuenta, si yo soy una empresa PROSEC, el PROSEC es autorizado bajo sector, ¿de acuerdo? Y aquí me va a aparecer el sector que yo tengo autorizado. Por ejemplo, este que estamos viendo en pantalla me dice que es de la industria del, creo que es el calzado, bueno, no se alcanza a notar, pero bueno, es uno de los sectores del programa. ¿Y qué es lo que me pide aquí? La fracción arancelaria, ¿sí? De el bien que produje, es decir, el producto final, ¿de acuerdo? Y me dice aquí el volumen, ¿de acuerdo? Me pide el volumen. ¿Cuál es la fracción? ¿Cuál es el bien que se produjo? ¿Y cuál es su volumen? ¿Sí? Su volumen en cuanto al monto, ¿de acuerdo? Yo una vez que capturo esto por producto final, le doy a agregar y se va a la parte inferior. Esta es la información que me pide el programa PROSEC. Por eso es que las importaciones que yo declaré aquí van en relación a los bienes que produje, ¿sí? Teniendo el beneficio PROSEC y quieren saber cuál es el volumen de aprovechamiento que tuvo mi producto final de las importaciones realizadas de aquellas empresas con la autorización de PROSEC, ¿de acuerdo? Entonces, aquí en la parte inferior es la fracción de exportación. Ya una vez que yo tengo mis datos completos, doy continuar y me firmo, ¿no? Para obtener la autorización o bien el acuse. Y ya teniendo esta información completa, pues bueno, es importante que consideren que no cometan errores y si lo llegan a cometer, pues bueno, realmente no hay modificaciones, ¿sí? No podemos hacer una modificación porque ya he enviado el reporte y yo no me puedo regresar o hacer algún cambio y volver a mandar la solicitud. No. ¿Qué pasa? Pues yo tengo que mandar un correo electrónico a la Secretaría de Economía, a este correo que estamos viendo en pantalla, atención IMEX, y con un escrito libre en donde yo tengo que explicar por qué me equivoqué. Este escrito debe estar firmado por el representante legal, tiene que tener la referencia del programa que estoy autorizado, su número, los datos de contacto y a la aclaración manifestando del que, oye, mi reporte dice esto, pero me equivoqué y debería decir esto, ¿no? Y acompañarlo con, obviamente, el acta poder, identificación del representante legal, y una vez enviado, pues realmente nada más la autoridad me va a confirmar que se dan por notificados y ese es mi acuse, ¿no? De que yo avisé que me había equivocado en caso de que se tenga una revisión posterior. Pero vaya, si me equivoco, no puedo hacer mucho, solamente guardar mi acuse, que mi acuse no me da el detalle de la información. Entonces, también se les recomienda muchas veces el que tomen captura de pantalla de la información que transmitieron, porque muchas veces se pregunta, oye, dime cuánto es lo que transmitiste. Y, ay, no, pues es que sabes qué, pues yo lo mandé y me dio el acuse, pero no me dijo cuánto. Entonces, ¿qué sucede ahí? Ya no me permite consultar esa información, por lo tanto, es importante el que ustedes se aseguren de saber cuánto fue lo que reportaron, ¿no? En estos valores. Recomendación que guarden estas pantallas. Si me llego a equivocar, pues bueno, reportarlo y recibir el acuse de notificación. Y bien, riesgos comunes que no declaran los valores en miles, sino en millones, consideran pedimentos rectificados y duplican valores. En lugar de agarrar el valor comercial, que es en valor en moneda nacional, toman los de dólares, eh, transmiten fuera de plazo, el cual les causa una suspensión y posterior cancelación. No verifican lo del tema en tiempo de los domicilios o bien obligaciones fiscales, no cumplen con los porcentajes y transmiten la información y ni se dan cuenta y lo transmiten y luego les llega una suspensión. Por otro lado, es que no consideran las operaciones correctas, ¿verdad? O están duplicando operaciones
que realmente no son las propicias, ¿no? Los tipos de operación que mencionamos son los que comúnmente se contemplan para importaciones o exportaciones. No llevan el registro de las operaciones correctamente en su sistema. Aquellas empresas que no tienen el data stage, es bien complicado que puedan validar o hacer compulsa con la información de finanzas. Entonces, si ellos no llegan a registrar en el sistema de inventarios las exportaciones, tendrían que pedirle a sus agentes aduanales el listado completo de operaciones, ¿sí? En recomendación. ¿Por qué? Porque puede ser que omitieron capturar operaciones de su sistema de control de inventarios y pues hay un sesgo de datos, ¿no? El que no tengan las declaraciones anuales en tiempo, que esto ya lo platicábamos. Y por otro lado, pues que si existe una suspensión o cancelación del programa, ya sea IMEX o PROSEC, bueno, el PROSEC no, pero el IMEX sí, considera un riesgo grande para empresas que sí tienen la certificación de IVA o también que puedan suspenderles del padrón de importadores, que es un causal. ¿De acuerdo? Entonces, bien importante que cumplan con este requisito o obligación. Y pues bien, aquí ya estamos terminando nuestra presentación. No sé si existe alguna duda previo a, por ahí veía a alguien que había levantado la mano, Gilda, no sé si eh, tengan por ahí sus dudas. No veo por aquí mensajes previos a término, pero bueno, recomendaciones finales. ¿Sí? Otra de las dudas muy comunes o constantes es, yo soy una empresa que de alguna manera no obtuve mi programa ya a finales del año 2024. ¿Estoy obligada? No, realmente no. Las empresas que obtuvieron prácticamente después de la mitad del año 2024 la autorización no están obligadas a presentarlo, ¿sí? Que es parte de lo que viene aquí en estos puntos. Es importante que empecemos a verificar desde ahorita, ¿no? Finales de marzo, principios de abril, que yo pueda entrar a ventanilla única, ¿sí? Que no tenga problemas para darle clic al reporte anual y que no me salga error del domicilio, porque si existe esto, pues que vaya teniendo la gestión de corrección de este error para que lo puedan transmitir en tiempo. Es importante también que hagamos una compulsa con nuestra glosa o data stage y la declaración anual, que es lo que hemos venido repitiendo, ¿no? Que los valores correspondan, si hay discrepancias que se puedan validar estas, que en este caso, en la consideración de operaciones consolidadas mensuales del ejercicio 2024, es importante ver si se están considerando o no, ¿sí? Vaya, ¿por qué? Porque como ustedes saben, las consolidadas cierran una vez terminado el mes 10 días posteriores y 20 días para empresas que tienen la certificación OEA. Entonces, híjole, es bien importante que ustedes tomen en consideración que si la operación no se cerró, no debería contemplarlas, ¿verdad? Pero finanzas puede ser que sí lo sumó porque pues para ellos representó una facturación en el mes de diciembre. Entonces, verifiquen bien ese dato. Por otro lado, si trabajo o no en una empresa que tributa bajo un régimen de maquila para saber qué valor voy a considerar, el valor comercial o el valor agregado. ¿De acuerdo? Presentar en tiempo el reporte anual, ¿sí? Validar que los valores estén en miles, ¿sí? Y los porcentajes o montos que se cumplan en la balanza comercial, muy importante. No solamente es de vaciar el dato y ya cumplí y va para adelante, no, validen que cumplan con lo que nos pide el IMEX, el decreto, lo mínimo indispensable. Y revisión, esto es una recomendación que tuvo que hacerse antes de que terminara el año fiscal. Vaya en el 2024 por noviembre. Siempre es importante que nos sentemos a evaluar, oye, cumplo con mis porcentajes de exportación, cuánto es lo que se ha vendido. Es decir, ahorita lo vamos a hacer para cumplir y el cotejo para no tener diferencias. Sin embargo, se recomienda que antes de que termine el ejercicio fiscal, si yo no cumplo con los valores, pues ver de qué manera, sí, para finales del año, ya sea en los meses de noviembre y diciembre, podamos nosotros cumplir, ¿no? Muchas veces me quedo muy corto porque me faltó un valor de exportación, no sé, de 200,000 pesos, ¿no? Y puede existir la oportunidad de que antes de que se cierre el año yo pueda sacar una exportación. Entonces, siempre se recomienda que se revise el cumplimiento de esta obligación previo a que se cierre el ejercicio fiscal, ¿de acuerdo? Y luego ya en este mes de marzo y abril, pues que ya cumpla la obligación en homologarme con finanzas y decir, bueno, esto es lo que vamos a reportar tanto en la parte fiscal como en la parte del reporte anual. ¿De acuerdo? Y pues bien, con esto estamos dando por terminado nuestro webinar.
No sé si existe alguna duda o pregunta por parte de aquí los asistentes. No veo en lo que son aquí el chat o el cuestionario alguna pregunta. Eh, está abierto aquí el tema. Alguien, no sé si guste levantar la mano por ahí, que quiera participar o compartirnos alguna duda, ¿no? Al parecer no, todo está en orden. Entonces, si es así, estamos dando término a nuestro webinar. Agradecerle su tiempo. Si tiene alguna duda, pues bueno, aquí están nuestros datos de contacto. Con todo gusto les podemos aclarar dudas o si requieren apoyo, ¿no? Para la validación y transmisión de este reporte, con todo gusto. Y pues bien, muchas gracias y estamos con ustedes en los siguientes webinars. Estén atentos. Muchas gracias. Buenas tardes.